Muy bien. Y por eso estamos hoy día con Ana Luz Palleras y Claudio Nicoli. ¿Estoy bien, Nicoli? Así se dice, sí, ¿no es cierto? Bueno. Sí. Muy bien. ¿Con quiénes vamos a conversar sobre crecimiento versus desigualdad? Me encantan estos temas, por supuesto. Pero antes, Anita, ustedes querían hacer como una reflexión que tiene que ver también con el mundo del trabajo y cuánto perdieron hace 3 años, ese 4 de septiembre también, ¿no es cierto?, cuando el apruebo no logró vencer al rechazo y nos quedamos con la Constitución de 1980. Sí, hola, buenas tardes a todos. Oye, se escucha despacito. Ahí le subí. Y quería un poco resaltar con lo que dijo Hassan, que este es un medio donde se dice la verdad, donde se dicen las cosas reales que están pasando en este país. Eso te faltó ponerle la verdad. Gracias, Anita. Bueno, volver atrás a mí no me gusta. Claro que no, si lo pasamos mal, obvio. Sí. No, sí, nosotros vamos a seguir adelante. Hay que reflexionar por qué pasó todo eso. O sea, exacto, después de un tiempo, bueno, nosotros todos sufrimos con esta derrota, entre paréntesis, porque con el pasar del tiempo nos hemos dado cuenta que así fue una maquinaria que se echó a andar en todos los aspectos. Increíble. Qué increíble. O sea, era un proyecto que a lo mejor no estaríamos los trabajadores en las condiciones que estamos. Y con el pasar del tiempo nos hemos dado cuenta que todos, incluso el gobierno, se confabuló para que esto fracasara. Entonces, yo creo que todos los trabajadores, todos los que participamos en ese proceso, deberíamos estar tranquilos, contentos, porque tuvimos la fuerza, tuvimos la esperanza de poder cambiar este país. Absolutamente, entonces, lo intentamos en todos los aspectos, en las poblaciones, en nuestros trabajos, en todos sí, en la salud, en la educación. Hubieron marchas, conversatorios muy interesantes que se dieron. Y me acuerdo que los trabajadores también, Claudio, se unieron y presentaron muchas propuestas que fueron aceptadas. De hecho, la mayoría estaba reconocida en la negociación ramal, por ejemplo. Exactamente. Bueno, ¿cuánta falta nos hace hoy día? ¿Cuánta falta? Sí. Sí, bueno, hay que considerar que millones de personas salieron a las calles del país porque estaban convencidos que se iba a lograr lo que por tantos años, después de la dictadura, estos cambios que eran las pensiones, lo que tenía que ver con los trabajadores, con sus sueldos, que sabemos que nunca crecen, pero las utilidades de las empresas son multimillonarias. Entonces, claro, el mundo del trabajo se sumó colectivamente para poder lograr este objetivo, pero también sabemos que, como dice Ana Palleras, el tema de los bots, esto de la mentira, el de estar maquinando cómo destruir este proceso, ellos lo lograron. Yo creo que no hay que darlo por perdido, creo que uno tiene que seguir trabajando, tiene que tener un objetivo claro y los trabajadores lo tienen claro, siguen en la misma línea. Entonces, queremos cambiar este sistema y para eso hay que unirse y trabajar en conjunto. Eso es lo que yo hago un llamado a todos los trabajadores. Hay que sacar conclusiones positivas también. Y esa es una de esas. Claro, porque esta democracia de los acuerdos y acuerdos bien espurios a veces, claro. espurios, oscuros, son para mantener en una camisa de fuerza a los trabajadores, quitarle beneficio, hacerlo, acorralarlo, que no tengamos acceso a la distribución del capital. Y es como si los trabajadores además tuvieran la misma fuerza, ¿no? Siempre en Chile la ley como que da cuenta como si, no, pero si aquí puede ir el trabajador a conversar con el dueño de la empresa, es como, ya, sí, es lo mismo. Oye, le quiero aprovechar de dar las gracias también a Aldo Fernández, que nos puso 2.500 pesos, a Marcela Pinto Pietrov, otros 2.500 pesos, a la Caro Luna le mandamos un cariñoso saludo, nuestra ex productora que también puso 2.500 pesos, ella soportó esos momentos también, fuertes, tristes, hoy día hace comedia también para reírse de todos esos momentos tristes que pasamos. Hasta, ¿te acordáis? También íbamos todos los días a la USACH
durante la pandemia, pues. Íbamos a la USACH todos los días, iba la Caroluna, la Fran, y después nos sacaron de la USACH. En esa época cuando perdimos. Bueno, ¿para qué vamos a estar hablando de eso? Lori Ann nos puso 5 lucas también. Dice, yo tenía fe también de que la mentira de los bots saldría algún día a la luz. Aguante la voz, un besito a Hassan. Gracias, Lori. Pero esto hoy es como el negacionismo. Esto siempre se ha sabido, porque ¿No de los cierto? votos Sí, siempre se ha sabido. durante todo el proceso de la nueva constitución que se dio, siempre se dijo de los votos. Claro. Años atrás, cuando todas las agrupaciones de derechos humanos hablábamos de los detenidos desaparecidos, ejecutados, nadie lo creía. Después de la democracia, pues, se formó la Comisión Reti, la Comisión Valech, y ahí recién la gente dijo, ¡ay, qué horror! Claro. Porque todo estuvo tapado. Entonces, después de la democracia, durante muchos años, sí, estuvo negándose, y hasta ahora. Absolutamente. Todavía hay negacionistas de la memoria, de la historia. Exacto, de la historia. Y entonces, que pase esto con los bots y realmente macabro. Oigan, bueno, podemos entrar, no sé si quieres añadir algo, Hassan, porque podemos entrar en materia ya de lo que ustedes vinieron a conversar hoy día, y que tiene mucho que ver igual con lo que estamos hablando, ¿verdad? Y toda esta campaña que se está haciendo, como que Chile está en el suelo, ¿verdad? Chile tiene varios problemas, y uno de esos quizás es la desigualdad, ¿verdad? Entonces, siempre se pone esta paradoja, como si el crecimiento económico no pudiese ir de la mano de la equidad, ¿no es cierto? Y Chile se mantiene como uno de los países más desiguales, al menos de nuestro continente. Entonces, queremos partir preguntando, cuando la derecha y el oficialismo hablan de crecimiento como solución a todo, ¿es crecimiento para quién? Exactamente. Bueno, Voy contigo, Claudio. Bueno, importante la pregunta, porque está en boga el tema del crecimiento, todos lo están planteando en distintos eventos, y nosotros tenemos la experiencia de los años 90, por ejemplo, bajo el gobierno de Frey, el crecimiento era del 8%, y de ese crecimiento no le llegó a los trabajadores, no hubo una repartición igualitaria entre el capitalista y los trabajadores, todo lo contrario, la desigualdad aumentó. Entonces, cuando nos quieren decir a nosotros que el crecimiento es la clave para que pueda irle bien al país, no es así. Y está demostrado. Por ejemplo, bajo el gobierno del Frey se vendieron grandes empresas públicas, Hemos, Aguas Andinas. De ver. Entonces, también se vendió también La Luz, que era una empresa estatal. Y los resultados están a la vista. Cada día el país, vemos las noticias cuando la gente reclama con las tremendas cuentas de luz que le llegan mensualmente, que son impresionantes, impagables. Además. Entonces, la verdad que el crecimiento no va por ese camino, sino que el crecimiento va por la igualdad, en que la distribución de la riqueza al capitalismo también le llegue a los trabajadores. Ese es el verdadero crecimiento, y es lo que el empresariado en Chile, yo no sé si no ven las noticias o no ven los resultados económicos a nivel mundial, como en Europa, mismo Latinoamérica, algunos países, en donde la negociación ramal ha sido vital para que la igualdad y el crecimiento sea para todos y no para algunos. Absolutamente. ¿Y quieres hacer una pregunta, Hassan? ¿No? Sí, añadir también que en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle también empieza el cierre de Lota, que eso generó una gran cantidad de cesantía, claro, y una reubicación de los trabajadores en ámbitos que no eran productivos. Pues, ¿te acuerdas que se compren un auto para que hicieran peluqueros, peluquería? O sea, es como burlarse del trabajador. Eso fue bien fuerte, ¿ah? Fuerte. Así como, no vayas a ser peluquero, que imagínate, todos los que eran mineros iban a ser peluqueros. ¿Peluquero? ¿De dónde? O sea, era Lota, la ciudad con más peluqueros. Ahora, realmente una burla. Hassan. La memoria humana es una cosa curiosa. Sí. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay un porcentaje muy importante del país que estaba vivo en 70, 73. Insisten en que había escasez. ¿Ya? Más allá de las colas, si uno va a los datos duros, la gente tenía más capacidad de comprar comida en esos 3 años que posteriormente. Pero la gente se acuerda muy fuertemente de esto porque es una construcción.
de tiempo. En ese sentido, siempre es un poco difícil evaluar únicamente por los recuerdos de las personas. Los tiempos de los tiempos de Frei Ruiz Tagle fueron tiempos donde si el valor que más nos importa es la plata del bolsillo del trabajador promedio, subió y subió harto. Hay como una celebración país cuando hablan del jaguar latinoamericano, de todo el éxito, porque la gente sí tiene acceso a compra, al poder de compra que no tenían antes. Hay una entrada al mundo de los malls, al mundo de compra de zapatillas y esas cosas, pero Claro. es real. Y la gente se acuerda mucho de esto. Yo creo que hay una tremenda lealtad con el legado de la concertación que vimos justamente en el plebiscito por esos buenos recuerdos. Lo interesante y el crecimiento fue alto e importante, es que esa cuestión es de corto plazo. Es que justamente las cosas que nos pasan ahora, que sí, en ese momento subía los salarios, y si Chile estuviera creciendo como crecía en los tiempos de Frei Ruiz Tagle, entonces esto sería otro país. No tendría los abusos que tiene, la desigualdad que tiene, los problemas sociales y económicos de las personas luchando a llegar a fin de mes. La gran diferencia entre los milagros económicos, lo que está pasando hoy día en China o lo que pasó en Corea del Sur, es que crecía como crecía en los tiempos de Frei Ruiz Tagle, pero no por 3 años, no por 5 años, por 3 décadas. Entonces el problema con crecimiento es que uno puede crecer de manera cortoplacista y llega a un precipicio y después de eso uno está en el estancamiento. Exacto. Y entonces estamos ahora en ese estancamiento con toda la frustración que eso implica. Lógico. Pero ese estancamiento no es de ahora, o sea, viene de años atrás. Claro, de 2010, sí, más o menos. Claro, Sí, más o Entonces, menos. no vengan ahora con que va a crecer Claro. el 2, la proyección que tienen, que... Es miserable. Bueno, en el mejor de los casos, como lo que prometen los políticos que siempre no son... hay las industrias, el sistema que había en esa época. Y no vamos a poder No, volver a no, eso. 4% es lo que prometen los políticos, como si eso fuera un gran número. Tiene que crecer la economía 5, 6, 7 y por años para poder estar acercándonos a los niveles de vida que tienen los países con derechos sociales universales bien financiados. Claro. Para Pero es llegar que a vivir el como los crec- alemanes necesitamos Es crecer que el harto más que crecimiento eso. tiene que ir de la mano con la industrialización para que dé trabajo, para que dé estabilidad laboral. Entonces, aquí no lo hay. Aquí hay crecimiento para quiénes, para los más ricos nomás. Sí, pues y ahora, bueno, ahí hay unas preguntas que yo les quiero hacer. Antes quiero agradecer a B, que nos puso 5 luquitas, a María Angélica, que nos puso sí, $20 canadienses, de países que sí tienen derechos sociales. Y Ana, Ana se llama... Ana Uribe parece o algo así. Urmeneta. Urmeneta, muchas gracias, que no veía el nombre. 25 euros. Eso es 25 harta plata, euros, mira cómo cualquier está luca. llegando. Sí, muchas gracias, Dólares canadienses, chiquillas, 20. chiquillas. Eso es harta plata, mira. Se agradece a todos los que ponen Bienvenidas. lo que pueden, por supuesto. Entonces, la pregunta Cuando ahí... hay... Como es lindo llegar a tener donaciones en dinero extranjero de chilenos que viven afuera. Porque es una ironía muy amarga que tenemos a empresarios como los uruguayos mandando millones de dólares para destruir la democracia chilena. Y la gran diferencia es esto, que son pocos donantes que donan millones. Acá tenemos gente donando menos, pero son muchos. Exactamente. O sea, la masividad nos salva. Tal cual. Oye, y a propósito Y del señor muchas gracias a cada uno de Luxich, ustedes. que hemos hablado harto esta mañana, Angelini, Omate, ¿cómo podemos asegurar que esas grandes ganancias que ellos tienen también le lleguen a trabajadoras y trabajadores? Bueno, respecto a ese tema, está demostrado de que la negociación ramal, ¿ya?, es una alternativa importante para poder lograr una mayor igualdad. Porque en estos momentos hemos visto, y está demostrado por años, que los grandes grupos económicos aquí en Chile, tal como usted los nombró y otros más, se están quedando con casi el total del dinero y están comprando empresas y siguen creciendo, mientras la clase trabajadora está cada día con menos poder adquisitivo y con un sueldo promedio de 600.000 pesos. Y eso ha Increíble. demostrado que la debilidad en este sistema que tenemos actualmente nosotros está en que
a partir del gobierno del dictador Pinochet, se instaura un sistema en el cual divide a los sindicatos, los empequeñece para tener menos fuerza para poder negociar. ¿Cómo se termina con eso? Con la negociación ramal. La negociación ramal hace que se negocia por sector económico con el empresario y se lleva a, por ejemplo, con las condiciones laborales salariales, ¿cierto? También la mejor distribución de la riqueza, evitar la competencia desleal, que eso es importante para el empresariado, porque como los empresarios en este momento que ha resultado que muchos sectores económicos, por ejemplo las compañías de teléfono, hacen que negocian colectivamente, pero ellos mismos se entrampan de la siguiente forma: ¿cómo aumentan las utilidades? Bajándole los sueldos a los trabajadores, bajando la calidad del servicio. Increíble que eso. uno tiene un problema con la comunicación en su casa, no tiene internet, no tiene cómo uno solucionarlo porque nadie viene a darle la solución al problema. Lo mismo pasa con las generadoras eléctricas. Se cortan sectores gigantes de Chile y nadie soluciona el problema y pasan semanas que uno puede estar sin conexión eléctrica. ¿Y de qué forma lo hacen? Primero, bajándole los sueldos a los trabajadores, externalizándolo. Y lo estamos viendo que Chile es el mejor nido para la externalización de trabajadores sin beneficios, con sueldos de verdad que son una vergüenza. Y eso, la negociación ramal lo va a igualar, va a mejorar las condiciones tanto para el empresario como para los trabajadores. ¿Y por qué? ¿Por qué la negociación ramal es tan importante? Les voy a hacer esa pregunta. O sea, ¿qué es lo que va a generar? ¿Y por qué durante todos estos años de democracia? Porque está en un legado justamente de la Constitución del 80, ¿no? Que no se puede hacer negociación por rama. Hay algunas excepciones, efectivamente, que tienen que ver con cosas que ya como que se fueron aceptando como derechos adquiridos, pero que son incluso a veces inconstitucionales, como por ejemplo cuando los trabajadores del sector público salen, ellos negocian a veces de forma, comillas, ramal, porque negocian todos juntos, ¿no? Juntos, claro, que son negociaciones que no están regladas, que no están dentro como de... Se acepta, pero realmente no deberían, porque tienen impedimento de hacerlo. Pero ese es un ejemplo de lo que se está aceptando, ¿no es cierto?, que sería como una especie de negociación ramal. ¿Por qué es tan importante entonces que esto suceda y por qué no se ha logrado en todos estos años de democracia hacer? Bueno, porque los grandes poderes no les conviene la negociación ramal. Tienes que pensar que quien hizo el plan laboral fue Piñera. José Piñera, José pues, claro. Piñera. Él hizo el plan laboral Claro. que nos rige hasta Entonces, hoy. Claro. lo hizo antes de modificar la seguridad social. Antes de la AFP. Antes de la AFP. Primero hizo el ¿Por Código qué? del Trabajo y después la AFP. Después de la AFP. Primero sobre el Código del Trabajo. Yo pensé que Entonces, había ¿qué sido al pasó? revés, fíjate. No. Dejó inmovilizado totalmente a los trabajadores con el Código Laboral. Claro. Entonces, hasta el día de hoy estamos con ese negociación, la negociación que es... A nivel empresa, que es lo que a nivel- debilita al totalmente sindicato. porque está tan... Y eso de que se puede ir dividiendo, eso Desigual fue la desigual, contienda. claro. Existen sindicatos porque hay una diferencia entre el poder del empleador y el Por poder del supuesto, empleado. del O sea, te empleado, pueden o sea, votar, te pueden está destruir tan la vida. estructurada, está tan estructurada porque hay plazos para presentarla, hay plazos para esto, hay plazos para otro, hay plazos para el acuerdo, y si no hay acuerdo hay un plazo para presentar la última oferta. Entonces todo eso es un agotamiento y es entre el trabajador y el patrón. O sea, el trabajador está obligado a aceptar lo que el patrón da. Totalmente. Totalmente. Entonces, yo creo que cambiarlo, eso ya ha debilitado muchos sindicatos. Entonces, no hay ninguna posibilidad de avanzar ni de tener derechos, ni de recuperar. Claro. Entonces, la negociación ramal va a fijar un piso de salarios, ¿no es cierto? Y después va a haber una negociación con respecto a todos los beneficios, pero los trabajadores vamos a estar unidos y con mucho más fuerza, Claro. porque va a ser la rama, no va a ser un sindicato frente al patrón. Claro, Entonces, no es los trabajadores del Banco Chile, no, son los trabajadores del son Banco Chile, de toda Santander, la rama, de todos los... claro, de todo el sistema financiero. Entonces, es distinto. Entonces, como estos tipos han ganado durante todos estos años, han tenido utilidades, pero
exorbitante, y eso no lo han traspasado. De hecho, antes se pagaban las utilidades, ahora ya no se pagan las utilidades. Se paga la gratificación, que puede ser mes a mes según el empresario, y para de contar, porque eso también está limitado, porque no es más del 25%. Entonces, O sea, todo por todos lados. por todos lados. Entonces, esto ha sido una arremetida básicamente contra la clase trabajadora. Y por eso es necesario la negociación ramal, porque es la única salida que nos queda para tener la fuerza, para tener el poder de negociar realmente. Negociemos todos los trabajadores frente al patrón. Claro, O sea, no es que lo sea mismo. de todos los niveles, o sea, Por de supuesto. los mineros, los portuarios, los del campo, los de todos. O sea, todos tenemos que tener nuestro frente, nuestra rama para poder enfrentarnos al patrón, que en el fondo son los mismos. Es un poco también tratar de explicar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si no parara solo los pescadores de Valparaíso o de San Antonio, sino que pararan todos los trabajadores, o sea, todos los pescadores del país, Del país. sería claro. mucho más fácil, ¿verdad, Claudio? Habría una fuerza. Que Exactamente. ellos vayan con fuerza a Con negociar fuerza, exacto. con las distintas empresas, ¿o no? Y Mire, con un respaldo mano, detrás de todos los trabajadores y toda la base. Exacto. Porque este país funciona y crece gracias a los trabajadores. a Un todos millonario nosotros. tiene más poder que una persona que gana salario mínimo. Es una obviedad que todo el mundo puede entender. Sí. Si un millonario tiene más poder que una persona que tiene salario mínimo y un grupo de 5 trabajadores, 10 trabajadores se juntan y todos ganan salario mínimo, igual el millonario sigue teniendo mucho más poder, porque un lugar de trabajo no tiene la misma fuerza que un empleador, si tiene ese mismo empleador, 10 otros lugares de trabajo. Por eso, mientras mayor centralización, mientras más se juntan, más poder tienen para equiparar con el poder empresarial. Y si uno exacto. negocia a nivel empresa, la desigualdad sigue existiendo. Es más que Exacto. negociar de manera individual, pero no mucho más. Y por eso los países que tienen negociación ramal tienen salarios más altos para su población en Sí. general y tienen mejores indicadores de ¿Qué países desarrollo. tienen Hay negociación mejor ramal? producción. Todos. Hay Casi Mira, todo, por ¿no es ejemplo, cierto? mira, por Uruguay. ejemplo, Claudio. Hay mejor producción. Va- y hay va- Y más seguridad crecimiento. Vamos a laboral. dar un ejemplo Eso, de en un la ejemplo. práctica. Aquí en Latinoamérica tenemos, bueno, Brasil, Argentina y Uruguay negocian en ramal. Aquí en nuestro barrio nomás. Exacto, Brasil, son Argentina, Claro. Tan Uruguay. cerquita nuestro. En la región. Uruguay, que es un país pequeño. En Chile, el 13% de los trabajadores negocia colectivamente. El 13%, que es bastante bajo. Súper En poco. Uruguay negocia el 95% de los trabajadores en forma ramal. Increíble. Entonces se demuestra la diferencia en donde los trabajadores están involucrados en el proyecto que se presenta y además son beneficiados, ¿cierto? Y los empleadores también son protegidos, porque esto va para ambos lados. Si nosotros no queremos superar a los empleadores, eso es lo que ponen el capital, lo que queremos es que haya igualdad. Entonces, si en Chile vemos que el 13% de los trabajadores negocia, ¿qué pasa con los demás? Están totalmente desvalidos, nadie los representa. Y por eso el promedio de ingreso que tienen los trabajadores en Chile son de 600.000 pesos. Es decir, estamos hablando casi el sueldo mínimo. Claro. No solamente eso, sino que además tenemos casos, por ejemplo, en Europa, en donde en Alemania, Inglaterra, Francia, España, también negocian, los países escandinavos también negocian en forma ramal. Entonces, sí se puede. Lo que pasa es que aquí se ha instaurado una política desde José Piñera en 1978 hasta 1980 de la división. Por ejemplo, yo pertenezco al Banco Santander. Banco Santander tiene 25 sindicatos. Es decir, cuando hay que negociar, tenemos ¡Qué más de 100, espanto! tienen más de 100 dirigentes sindicales para poder hacer una negociación colectiva. Lo Y que eso impres- viene desde José Piñera, esto de De que se José- puedan hacer exactamente, tantos claro. sindicatos adentro de una empresa. Exactamente. Están las Banco Chile fusiones tiene, de por banco ejemplo, también, porque traían Imagínate, sus claro, más las fusiones de banco. Toda la Banco Chile tiene 8 sindicatos. Entonces, este es un dicho romano, dividir es gobernar. Tal cual, Y ellos tal cual. lo instauraron aquí en Chile y hasta el día de hoy no se ha cambiado. Hubo una luz que hubo el año 2016 bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en donde ella presentó el proyecto de negociación colectiva Los servicios mínimos. reglada. Sí. Fue el año 2016. Esto generó algunos pequeños cambios. Por ejemplo, uno de los cambios que se generó que se incorporó a la mujer dentro del proceso del sindicalismo, que no estaba
incluida. Y también otro aspecto que me dejó es que no había reemplazo para cuando había huelga. Por ejemplo, ¿qué se hacía antes de Totalmente, del yo me año acuerdo 2016? Era que si había una huelga de un sindicato, aparte que estaban totalmente despotenciados y divididos, el empleador tenía la potestad de poder reemplazar a los trabajadores que estaban en huelga. Entonces, al final la huelga no le servía de nada. Lo que hizo este cambio de en la los canales de negociación, televisión pasaba eso. exactamente, ¿Sí? en los canales de televisión Los ocurría servicios mucho. mínimos. Entonces, el 2016, al instaurar este cambio de que se ¿Y quién fue? prohíbe- ¿Michelle Bachelet? Michelle Bachelet, el año 2016. Pero en lo general, la verdad que se mantuvo lo que ya estaba establecido, por lo cual no generó un gran cambio. Pero fue una luz de esperanza dentro de ese proceso. Y ahora lo que se busca es la negociación ramal. ¿Por qué? Porque está demostrado en los países que nosotros ya mencionamos, demuestra que primero, mayor participación de los trabajadores, mayor participación también del empresariado. Aquí los empresarios también tienen sus grupos económicos donde se juntan, donde manejan las políticas que van a hacer con los trabajadores. ¿Por qué los trabajadores no podemos hacer lo mismo y hacerlo sectorizado? La banca, la minería, tenemos todo lo que ha pasado con la minería, en Rancagua, donde murieron trabajadores que eran externos. Claro. Menos protección, menos sueldos, menos beneficios, porque están totalmente protegidos. Y la minería, la banca y otros grupos también pueden participar de este proceso de la negociación colectiva ramal. Mira, es lo que está diciendo nuestro público. Nata de Leche dice: espero que disfruten una hermosa tarde, todo el equipo de La Voz. Gracias. Sienta alegría sana de la victoria alcanzada, con los trabajadores siempre y con Allende en la memoria. Muchos abrazos. Se refiere porque hoy también conmemoramos, ¿verdad? Conmemoramos el día que ganó Salvador Allende en las urnas. Siker dice: sí, el Código Laboral es el mayor bozal, dice, para los trabajadores. Pau Pau dice: yo trabajo en minería y no te imaginas cuántas empresas terceriza Codelco. Estaba en una empresa externa que había sido contratada por otra empresa externa, Claro. que era la que se había adjudicado el proyecto y mi empresa. O sea, ya lo peor que te puede pasar es ser el subcontratado del subcontratado. Del subcontratado, Así como, exactamente. oye, bueno, lo que dice Pau Pau es como, de verdad que es como ya parece chiste, pero es real. Sí. Es lo que sucede. Y eso también pasó en los medios de comunicación. Yo cuando empezó como a precarizarse, nunca hemos sido con grandes sueldos, pero cuando se precarizó, fue cuando, como pasaban esas cosas, cuando se acabó que tú pudieras reemplazar a los trabajadores, lo que empezaron a hacer fue tercerizar. Y empezaron a desaparecer los sindicatos, que eran súper fuertes, y toda esa gente que estaba en los sindicatos fuertes, patada para el lado, y empezaron a tercerizar, y ya los canales y los diarios funcionan como con poquitas personas, desde sus casas prácticamente, ya no existen esos grandes presupuestos que había antes, y eso generó que se precarizara mucho una actividad que ya estaba bien precarizada también. ¿No? Y sumar además de que durante todo este tiempo han salido leyes que han ido perjudicando a la clase trabajadora. Totalmente. Por ejemplo, las empresas que se botan en quiebra o esa famosa ley de qué terrible liquidación eso. y quiebra que nació como suponiendo para las personas que estaban sin liquidez podían acogerse a esa ley. Pero Sí. resulta que por debajo también las empresas pueden acogerse a esa ley. ¿Y qué pasa? Que Todo se acogen a tergiversa claro, por la miércoles. todo va por debajo. Entonces, claro, los trabajadores que quedaban sin trabajo, cesantes, no podían pagar el dividendo, no pueden pagar diferentes cosas que asumieron estando trabajando, se acogían a esta ley. Pero también las empresas aprovecharon esta ley y han perjudicado a los trabajadores porque muchas empresas han cerrado bajo esta ley y han quedado muchos trabajadores en el aire y sin nada. Y sin nada, pues sin nada. finiquito. Y sin poder reclamar a quién. Claro, y cuando te tratan y cuando más encima, cuando te pagan el finiquito, te tratan de quitar el seguro de cesantía. No sé si estamos, pero ya de verdad, ya como que es una cuestión impactante. Delirante, como dice alguien por ahí. Exacto. José Carreño nos puso 10 lucas. Gracias, José. Y también lo mismo, Claudio Casado, 10 lucas más. No estamos, pero hoy día vamos a salir con los bolsillos llenos, vamos a salir rico mampato de aquí a ahí. ¿Ah?
Oigan, hoy ha sido muy interesante conversar sobre esto. Ya sabemos lo importante que es absolutamente la negociación ramal para que podamos avanzar en esta democracia. Porque es muy importante que los trabajadores, ¿no es cierto?, puedan negociar a la altura de estas familias, las pocas familias que tienen el sartén por el mango en este país. Exacto. Elena Press dice: Cariño es el programa más comprometido con nuestra democracia, con la verdad y los derechos sociales para su pueblo. Gracias, Elena. Lo seguiré escuchando. Peterson, ojalá pueda decir mañana por qué. ¿Por qué la Elena? Mira que fresca la Elena. Yo no sé, ya te tengo, ¿cachaya? Está tratando de armar un carrete ahí en la Casa Eclipse, que son nuestros socios, son una mujer emprendedora, ¿verdad?, que nos da almuerzo todos los días. Pero Casa Eclipse, les contamos, está aquí muy cerquita, en una calle sin salida, que se llama Príncipe de Gales, después de Amunátegui, ¿no es cierto?, por Moneda, entre Amunátegui y Lord Cochrane. Ahí está la calle Príncipe de Gales y tú puedes entrar ahí. Al final está, mira qué linda, más encima una casona patrimonial antigua, Casa Eclipse, comida casera a solo 5.990 pesos. Y si vas de parte de La Voz de los que Sobran, te regalan un vasito de cerveza o un vasito de té frío para acompañar tu almuerzo, un almuerzo casero. Siempre hay para veganos, vegetarianos, carnívoros, omnívoros, lo que usted sea. Para todos los gustos. Para todos los gustos. Se valora un buen almuerzo. ¿No es Sí. cierto? Sí, un buen por almuerzo y un supuesto. precio justo en este Exactamente, círculo que para todo no tan está caro. fácil. Para el trabajador. Exactamente. Oye, nosotros quisiéramos agradecer esta invitación y darnos la oportunidad de hablar de estos temas que son importantes para todos los trabajadores y que ojalá la campaña de Jara incorpore la negociación ramal, porque en su periodo de... Lo dijo durante de la primera, primaria. de la primaria, pero resulta que ahora cambió, ya no es ramal, es Multinivel. multinivel. Entonces, ¿Y cuál es la importante. diferencia? Lo que pasa es que dentro Cortito, de la bien negociación cortito, estamos ramal, terminando, pero... dentro de la negociación ramal cabe el multinivel, pero en el que es más bajo. Pero en el Perfecto. multinivel no cabe la negociación ramal. No, de todo el al sector. revés. Multinivel implica que uno puede negociar a distintos niveles. Claro. Ramal es uno de esos niveles. Entonces, cuando uno La dice ramal es multinivel, superior. se negocia a nivel ramal, que es todo el Ramal, sector que es toda económico. la ramal. También se puede negociar a un sector más bajo. Más bajo. ¿Ya? Entonces, se Sí, abre a se distintos abre. niveles según la entiendo. negociación. ¿Y cómo se determina Sí. eso? Según la misma negociación. Sí. Pero Yo es creo que ahí materia, es hay materia. algo que nos corresponde a nosotros Sí. también. Yo siempre digo lo mismo, que lo dije sobre el aborto, que también hay hartas críticas desde quienes somos más progresistas, evidentemente, que no esté dentro del programa si estaba en el otro. Claro. Entonces hay un engaño. Po. es que yo Seguimos creo que, engañándonos. yo creo que ahí hay cosas que nos corresponden a nosotros como ciudadanos también, Sí. que es luchar por nuestros derechos. Y eso yo creo que también acompaña a quienes están gobernando. Y Porque, educarse, me los gustaría trabajadores se me gustaría eduquen. terminar solamente con bien por cortito. supuesto, Claudio. Nosotros como Confederación Bancaria sacamos un libro que habla de la Ese, negociación buenísimo. colectiva ramal. Hago un llamado a todos los trabajadores de todo Chile, de distintas ramas, que se informen de la negociación ramal, porque muchas veces no saben lo que significa, que es negociar por rama, sectorizado y con igualdad de condiciones entre el Exacto. empleador, los capitalistas y los trabajadores de clase. Así que por favor, a informarse, porque la Fundación Sol y la Confederación Bancaria de Chile hicieron un trabajo bastante exhaustivo para poder informarle a su sector lo que significa negociar por rama, que es muy positivo y beneficioso para todas las partes involucradas. Eso. Exacto. Que es Absolutamente. nuestra única salida. Exactamente. De tener poder. Vamos que sí, vamos por el poder. Muy bien, para trabajadores y trabajadoras de este Exacto. país. Eso es. Con eso terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias por su compañía, por su comprensión, por su amor.